Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 269 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla y al otro lado de Europa, desde Madrid, España, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, yo incluso me atrevería a añadir aún más de lo que tú has dicho y decir buenas tardes, buenos días y buenas noches, allí donde estén. A ver, esto es una parodia, un pequeño homenaje a los hermanos Dupont, Hernández y Fernández, que cuando uno decía una cosa, el otro decía lo mismo, pero simplemente añadía, yo incluso diría más, y decía lo mismo. Es decir, pues eso. Bien, Dicha esta tontería, Fernando es querido, decir, sí. no, pues no. Hoy nos toca hablar de alguien ancianito, decrépito, desahuciado, en estado terminal, a punto de morir, que es Naciones Unidas. Pero ahora hablaremos de esto. Efectivamente, el foco de nuestra charla el día de hoy aparecerá en las Naciones Unidas, más concretamente en el debate general iniciado ayer, si no recuerdo mal, hasta el día 29 de este mes, septiembre, realizarán alocuciones los líderes internacionales en el marco del debate general de del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero antes de comenzar, dos anuncios quería realizar, querido Fernando, quería presentar dos anuncios. El primero, el anuncio relativo a el lanzamiento de nuestro canal en inglés, doblado de nuestra lengua materna, el español, al inglés con inteligencia artificial. Posiblemente esta represente la primera charla doblada al inglés, así que a los angloparlantes. Nos acompaña mucha gente desde distintos países del mundo. Bueno, a partir de ahora, si quieren, podrán presenciar las charlas en inglés directamente. Y en segundo lugar, querido Fernando, segundo anuncio, música de redoblantes. Sí. Mañana el gran debate, querido Fernando, porque mañana esto, mi querido amigo. Duelo de titanes, ¿sí? Duelo de titanes entre el señor Fernando Moragón y el señor H, posiblemente la pronunciación de su apellido en inglés, o AG en español, Joseph H. Yo lo voy a llamar así, en inglés, Joseph H. Ambos van a protagonizar un debate para el recuerdo sobre el líder ruso, el presidente ruso Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, sobre la política exterior rusa, sobre sobre la OTAN, sobre la política exterior estadounidense, la geopolítica de Putin, de Trump, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, todo eso mañana en un debate, en una polémica sin medias tintas, el primer debate de un ciclo de debates. A partir de ahora vamos a realizar debates a menudo con dos posiciones encontradas, con posiciones fuertes, respetuosas, pero fuertes. Así que todo el mundo mañana invitado en el horario habitual de nuestras transmisiones, 9 de la noche en Europa y los respectivos horarios para el resto del mundo. Así que es el segundo anuncio, querido Fernando. Vos ya en preparación con la bolsa de arena, Sí. seguro, ¿no? No, yo como veo mal, porque estoy cegato, en el cartel ahí, claro, me resalta más el blanco que pone ángel o demonio. Y entonces, lo de Putin, bueno, sí, pero se nota menos. Entonces yo vi a ángel o demonio y dije, anda, si vamos a tener un debate sobre teología. Pero luego me he dado cuenta de que no, era sobre geopolítica. Yo pensaba que era sobre teología. Digo, pues ya me estoy preparando aquí toda la demonología y demás. A ver, estas cosas de ángeles y demonios, ya esto me queda muy lejos de cuando te lo daban en el colegio, estas cosas. Pero bueno, no, luego veo que es geopolítica y Putin, bueno, pues ángel o ahí, demonio, es el título. Putin, ángel o demonio. ángel o demonio. Bueno, pues ahí estaremos viendo
Y supongo que irán saliendo muchas cosas, claro, en el debate. Y bueno, o sea, eso sí, tendremos la ventaja. Esto no se ve esto no se ve en los grandes medios de comunicación, es muy raro verlo, es una cosa, en fin, extraordinaria. Algo tan simple, o sea, como que dos personas intercambien puntos de vista opuestos. Esto ahora mismo, algo que parecería lo más normal del mundo, pues se ha convertido en algo extraordinario, en algo, en fin. Pues a esto hemos llegado, por desgracia. Sí, sí, efectivamente. Nada más democrático que un debate entre posiciones encontradas, ¿verdad? Pero bueno, sí, lamentablemente carece, los medios no presentan esto, no realizan debates, carecemos de espacios de debate sobre temas tan importantes como estos. Ahora sí, querido Fernando, ¿qué tal si comenzamos con tu amada Annalena, la presidenta de la Asamblea General, quien comenzó el debate general, una vez más, en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, iniciado el día de ayer? Lo comenzó con un discurso, una locución. Bueno, no lo voy a caracterizar antes de presentarlo. Carecemos de subtítulos en este caso. Yo voy a realizar la traducción del primer minutito, nada más. Por aquí, Time to celebrate. But to ask ourselves, where is the United Nations? No es un tiempo para celebrar, sino un tiempo para preguntarnos dónde están las Naciones Unidas. Distinguished heads of state and government, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, people out there in the world watching us. Bueno, presidentes, líderes de Estado, secretario general, sus excelencias, gente en el mundo viéndonos. Este es su discurso introductorio antes de todos los discursos presidenciales. Bueno, no necesariamente de presidentes, pero los discursos de los líderes de los respectivos países. Este es el discurso introductorio y así comenzaba. Clearly, we have to do better. Claramente tenemos que hacer las cosas mejor. But what we should not let cynics allow to weaponize these failures. Pero no tenemos que dejar que utilicen como armas estos errores de las Naciones Unidas o estas falencias de las Naciones Unidas. To argue that our institution is a waste of money, outdated. Decir que nuestra institución es un desperdicio de dinero, que está fuera de su tiempo, avejentada. Relevant. When the principles of the Charter are ignored. Que nuestra institución es irrelevante. En realidad, cuando los principios de la Carta de las Naciones Unidas son ignorados, is it the UN that has failed? When tanks ¿son las Naciones Unidas las que realmente han fallado? rolled into Ukraine, was it because Article 2 of the Charter? Cuando los tanques rusos invadieron Ucrania, ¿fue porque el artículo 2 de la Carta is not clear enough about sovereignty and territorial integrity? ¿Fue porque el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas no es claro sobre la soberanía y la integridad territorial? When civilians, children, are killed in Gaza, is it Cuando civiles y niños son asesinados en Gaza, humanitarian law at fault for failing to protect them? ¿es la ley humanitaria la que falla por no poder protegerlos? It's not the Charter which fails. It's not the UN as an institution which fails. No es la Carta la que falla, no son las Naciones Unidas como institución las que fallan.
The Charter, our Charter, is only as strong as member states' willingness to uphold it. Nuestra carta, la Carta de las Naciones Unidas, es solo tan fuerte como lo desean y lo permiten los países de la ONU en la práctica. And their willingness to hold to account those who violate it. Y es solo tan fuerte como la voluntad de hacer responsables, hacer pagar a aquellos que la violan. Querido Fernando, un comienzo a la altura de Annalena, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Además se la veía segura de sí misma. ¿No te has fijado como diciendo, pisando fuerte? Es decir, aquí voy yo y se van a enterar de lo que vale un peine. Sí. Entonces, bueno, yo lo primero que diría, qué casualidad. Annalena va y dice, no, los rusos que han invadido Ucrania. Claramente dice los rusos. Los tanques rusos. Más fuerte todavía. Más fuerte, ¿no? Bien. Luego, sin embargo, hay un fenómeno extraordinario, extraño, paranormal, que es el de Gaza, en el que los civiles mueren, los niños, las mujeres, a veces incluso hasta por las bombas. No se sabe de qué bombas hablamos, de quién, si son los marcianos, los jupiterianos, si han venido, yo qué sé, la estrella de la muerte de Star Wars y son los que están atacando. Ahí no se dice nada del país que está cometiendo esa matanza. Ni se pronuncia el nombre. Civiles y niños son asesinados en Gaza. ¿Por quién? ¿Por quién? No se sabe. Misterio. Que llamen a Sherlock Holmes, a Hércules Poirot, que llamen a todos los grandes investigadores, ¿no? Esto se sabe. Bueno, pues esta es la vara de medir ya con la que empieza esta excrescencia que se llama Naciones Unidas. Y luego el argumento de siempre, esto ya lo sabemos, ¿eh? Esto viene de lejos, del siglo pasado. No, a ver, que es la excusa perfecta que tienen en Naciones Unidas los secretarios generales, todos los altos burócratas y tal. Dicen, a ver, no. Si nosotros, al fin y al cabo, hacemos lo que los Estados miembros quieren que hagamos. Si los Estados miembros ponen vetos porque tienen derecho a veto, o votan una cosa u otra, o no quieren implementar fuerzas armadas de cascos azules para ir a un sitio o a otro, si nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Que es el lavarse las manos, ¿no? Si nosotros somos unos mandados. En cualquier caso, habría que decirles, bueno, pues ustedes pueden ser unos mandados, pero se supone que esto tenía que ser, y nunca lo fue, una estructura supranacional a nivel mundial en donde tuviera la autoridad necesaria y la independencia suficiente para poder actuar, especialmente en casos tan graves como estos de Gaza, que ya no sabemos quién tira la bomba ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, es decir, como este de Gaza. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca ha funcionado. Ahora ya es el desastre absoluto, pero que nunca ha funcionado, porque la propia estructura, la propia fórmula que crearon los norteamericanos al final de la Segunda Guerra Mundial hace que esto esté absolutamente, digamos, paralizado. Primero, por lo tanto, es una organización que desde mi punto de vista tiene que desaparecer ya. Ahora mismo es una rémora, no sirve para nada. Otra de las excusas que ponen es que, pero es un foro de diálogo muy importante. Bueno, pues creamos un foro de diálogo que va a salir más barato en cualquier otro sitio que no sea Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando le da la gana, veta a quien quiere, y esto no debería o no podría hacerlo, con lo cual uno pues se da cuenta de que Naciones Unidas siempre ha estado determinada y al servicio, en última instancia, de Estados Unidos, con lo cual tiene un sesgo desde su nacimiento a favor de los norteamericanos, entre otras cosas porque su sede principal está allí. Más de una vez, debido a la terquedad y a la falta de principios de Estados Unidos, ha tenido que celebrar alguna de las reuniones plenarias en Ginebra. Es decir, que es la otra sede importante que tienen, porque los norteamericanos no daban visados, porque no les da la gana, cuando no podrían hacer eso. En fin, es una organización que en cualquier caso es ya disfuncional. Le pasa como a la OTAN, a la Unión Europea, le pasa como al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a todo lo que salió de Bretton Woods. Esto puede gustar, puede no gustar, pero se creó para una época determinada que ya ha pasado, que es historia. Con lo cual,
ahora mismo están intentando perpetuar de manera artificial algo que debía haberse muerto por naturaleza, de manera natural, hace mucho tiempo, como es la ONU, como es la OTAN, como es la Unión Europea, intentando reciclarlos. La OTAN intentaron reciclarla de una organización diseñada y pensada exclusivamente para enfrentarse a la Unión Soviética en territorio europeo, a una especie de policía mundial encargada de hacer guerras por todo lo ancho y largo del mundo. Es decir, no ha funcionado, como se ha visto en Irak y en Afganistán. Naciones Unidas no tiene autoridad y ahora mismo donde ya ha desaparecido digamos, la estructura de poder más o menos equilibrada de la Guerra Fría, donde Naciones Unidas podía tener un cierto sentido porque podía servir para contactos directos entre dos enemigos implacables. Ahora ya esa función ni siquiera la tiene, con lo que ya lo estamos viendo. Es decir, una serie de declaraciones que han ido haciendo y van a seguir haciendo diferentes líderes mundiales que van a caer en saco roto porque no tienen autoridad. Es decir, tiene un defecto de principio. Y es que tú no puedes crear una organización que si impone sanciones a un país, no puede cumplirlas. Porque no tienen la fuerza para ello. Y que para ello depende del poder fundamentalmente de Estados Unidos en aplicarlas, que es parte interesada en casi todos los conflictos que hay en el mundo, si no en todos. Esto hace que sea algo absolutamente inservible. Lo hemos visto en el caso de Gaza. Ahora reacciona después de cerca de 2 años, no, más de 2 años. Esto empezó en octubre 2 años, octubre de 2023. Bueno, o sea, me han tenido que pasar 2 años y de todo para que esto empiece un poco a reaccionar y no nos olvidemos. Todo lo que se va a decir aquí no son más que brindis al sol. En el caso de Palestina, como en otras muchas cosas, bueno, discursos que se dicen que pueden tener más o menos interés, pero que no van a ningún lado. Porque en última instancia, esto se intentaba que fuera, y ha fracasado estrepitosamente, y con las cosas que fracasan, pues si no funcionan, se tiran a la basura. Un foro de diálogo entre naciones en una democracia de naciones, y esa democracia de naciones no existe. Lo cual, ¿qué es lo que, y con eso termino, qué es lo que pretenden? Yo les entiendo. Y entiendo su postura política de que tanto Rusia como China defiendan a ultranza en Naciones Unidas, aunque haya que reformarlas en profundidad, y aunque, empezando por el Consejo de Seguridad, y aunque, bueno, pues a pesar de que no funcione, pero representa lo único a que asirse un derecho internacional y una carta fundacional frente al todo vale de Estados Unidos con el famoso orden internacional basado en reglas, que es todo lo contrario al derecho internacional. Es decir, se hace lo que a mí me da la gana. Y yo entiendo que rusos y chinos se aferran a esto, pero lo siento, yo creo que ahí se equivocan porque es un organismo que está muerto ya. O sea, lo siento, los organismos muertos no se pueden revivir. Incluso desde una posición menos radical que la tuya, la mía, por cierto, yo participo de la imperiosa necesidad de una refundación de las Naciones Unidas, no de una reforma, sino de una refundación, una cosa completamente nueva en su lugar. Pero para mí esa refundación no puede comenzar sobre un espacio vacío, sino que hasta que no podamos acometer esa refundación, para mí en este momento carece de sentido la eliminación de las Naciones Unidas en su disfuncional forma actual. Pero sí, esa es mi posición. No porque yo aparezca a favor de estas Naciones Unidas, sino no querría su eliminación sin antes la creación de su reemplazo, pero más allá de esta diferencia de matices con la posición de Fernando, incluso desde esa posición, las Naciones Unidas, aún en su disfuncionalidad, podrían realizar muchísimo más respecto a las grandes cuestiones geopolíticas y geoeconómicas en el mundo de lo que efectivamente realizan. Estas Naciones Unidas, de hecho, a lo largo de las décadas, el poder de actuación siempre limitado de las Naciones Unidas
va presentando una disminución permanente y en gran medida eso responde, no solo, pero en gran medida responde eso también a la incapacidad de su secretario general, bueno, en este caso la presidenta de la Asamblea General, la comodidad de sus burócratas. Guterres podría muchísimo más con respecto a el genocidio en Gaza. Bueno, lo de Annalena, Fernando, como presidenta de la Asamblea, comenzar Qué su vergüenza. discurso con una referencia a los tanques rusos invadiendo Ucrania, genera vergüenza ajena, porque ella desde ese lugar básicamente debería parecer neutral o por lo menos abierta a todos los países del mundo. La condena sí, a las masacres, los genocidios, eso naturalmente sí, aunque también debemos recordar que no mucho tiempo atrás, como ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, ella caracterizaba la masacre de las Fuerzas Armadas israelíes sobre los civiles gazatíes como parte del derecho a la defensa de Israel, hasta hace nada, un año. ¿Sí? O menos de un año. Bueno. Y ahora, los gazatíes mueren, son asesinados. ¿Por quién? Ni siquiera ha dicho, pero la mención de lo de Rusia y Ucrania en su primera oración realmente genera vergüenza a esta mujer. No, efectivamente, vamos a ver, se supone que el papel que tiene un presidente o una presidenta de la Asamblea General es un papel de regulación del funcionamiento de la Asamblea, no es un papel político. Es decir, es un papel, digamos, más técnico, por llamarlo de alguna manera. Y en cualquier caso, en la medida que ella pueda intervenir, facilitar el diálogo entre los países miembros. Punto. Es decir, pero lo que no puede hacer es pronunciarse políticamente, además, en el primer discurso, a favor o en contra de cualquiera de los contenciosos que hay ahora mismo en el mundo, guerras, masacres, etcétera. No, no es su función. Es decir, para eso estaría en todo caso el secretario general, pero ella es una simple presidenta, es decir, es una funcionaria, aunque no lo sea, es decir, porque es una política, pero como presidenta de la Asamblea, lo que tiene que hacer es facilitar el buen funcionamiento de la Asamblea, regular ahora en este 80 periodo de la Asamblea General, pues el regular las intervenciones, etcétera, que es justo lo que no han hecho. Porque ahora vamos a ver, seguramente, esta señora, si empieza mal, continúa peor. Porque está diciendo, es que además no tiene sentido del ridículo esta tipa. Es decir, está diciendo, alguien piensa que las Naciones Unidas está vieja, decrépita y tal, pero no es verdad, se lo vamos a demostrar, que está mejor que yo y tal, no sé qué. Miren cómo estoy yo, joven, lúcida, más delgada y tal, pues igual está Naciones Unidas. Y después, justo va a intervenir al nada, al poco tiempo, Trump, donde va a decir justo lo contrario. Las Naciones Unidas no sirven para nada. Ahora ya lo presentamos, querido Fernando. Ya Pues, lo quiero decir, pero presentamos. es que encima, por eso digo que es que, pero aún y más. Es que, en fin. Sí, Sí. para colmo, concatena este discurso con su desembarco en Nueva York con las famosísimas, célebres ya imágenes de sus videos llamando a un taxi y viajando en el taxi, comiendo bagels como una neoyorquina super cool, ¿no? Campaña de marketing política criticada incluso por sus copartidarios en Alemania, por el propio gobierno alemán. Bueno, una verdadera vergüenza. Lo recordarán, lo presentamos hace una semana en una transmisión especial sobre el tema, estos videos con música de ella parando un taxi como en Sex and the City, después comprando bagels por la mañana como neoyorquina. Bueno, patético. Su llegada a Nueva York, patética, su primer discurso, patética, verdaderamente una vergüenza y bueno, para Alemania una vergüenza más aún, ¿no? Con que esta señora precisamente aparezca en ese lugar.
Fernando, después de este discurso inicial, el primero en la lista, como primero en la lista de oradores, aparecía el señor Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Varias cosas interesantes dichas por él. Esta la única encontrada por ahí con subtítulos al español. La presentamos. Muy bueno el discurso de Lula, por cierto. Não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Bueno, muy claro Lula respecto a esto, y después también en otro pasaje de su discurso realizó una defensa de la soberanía de Brasil en abierta referencia a los ataques del gobierno de Trump contra su país, así que muy, muy bien. Lula, el discurso de Petro más adelante también. El mejor para mí, de los que he visto. Sí, muy bueno el presidente colombiano. Ahora bien, inmediatamente después de Lula comenzó... el show. Inmediatamente después comenzó el show, el esperpento de este señor, el presidente de Estados Unidos, en el segundo, después Lula el primero, dentro de los líderes de Estado, Estados Unidos el segundo, y Trump con vamos a presentar pedacitos. Comencemos. Contó todo, vamos a hablar de cualquier cosa. Making the speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Bueno, aquí aparte de la humorada y tal, te quito la razón del mundo en el sentido de que esto es Naciones Unidas. Es decir, no es ya tanto el teleprompter, que hay que ser malo, o sea, tienes tu principal momento del año, que es el periodo de sesiones de la Asamblea General y tal, y no te funcionan los teleprompters para hacérselo mirar. Esto da una idea del mantenimiento, de todo, es decir, de hasta qué punto es una institución esclerotizada. Y luego, lo de la escalera, que vale, que puede ser una cosa, pero igual, dices, pero vamos a ver, aunque haya sido casualidad, pero de alguna manera ha coincidido para reflejar hasta qué punto es una vergüenza Naciones Unidas. Una vergüenza, pero vamos, que debería desaparecer, porque ojo, esto que cuentan de que, Naciones Unidas no es barata, Yo lo sé por gente que trabaja en ONGs y demás, y en eso hay coincidencia universal. Y es que cuando la gente de Naciones Unidas en sus diferentes organismos y tal va a ayudar en catástrofes, hambrunas o simplemente países pobres, etcétera, con programas de todo tipo y condición, todos coinciden en que los funcionarios que van allí viven a cuerpo de rey, van a los mejores hoteles del país, se gastan millonadas que no son suyas, que son de Naciones Unidas y por lo tanto de los países miembros que ponen el dinero. Y luego su eficacia es más bien escasa. Es decir, que no sirven ni para eso. Esto está más que probado.
Luego lo de los cascos azules, ni contarlo. Como nadie quiere ir a las operaciones digamos, de menor envergadura y tal, como cascos azules, ¿qué es lo que pasa? Que se llevan a unidades de países como Bangladesh, por ejemplo, y tal, cuyos militares se apuntan a este tipo de cosas porque ganan más dinero, claro está, como cascos azules que como militares en su propio país. Entonces, bueno, se cometen todo tipo de tropelías. Los cascos azules han cometido violaciones, asesinatos, de todo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué organización estamos hablando? Es decir, una organización que no solo no sirve para nada, sino que causa perjuicios. Que dilapida, derrocha el dinero que se podía emplear de una manera mucho, mucho más eficaz. Estamos hablando de algo que no sirve para nada, que hay que arrojar a la basura, de verdad. Y además, pero fíjate, empieza diciendo esto, que en esto tiene razón el Trump, y ahora vamos a ver cómo Naciones Unidas, que debería ser un foro igualitario, no lo es. Porque manda quien manda. Manda Estados Unidos. Y lo vamos a ver. Mientras todos los demás participantes tienen 15 minutos, que es lo acordado, para intervenir, el señor Trump se tiró casi una hora. Le paró la señora Nanella Barbuck diciéndole, señor Trump, como hace con otros, 15 minutos. No. ¿Por qué? Porque es el emperador y manda quien manda. Y si Trump hubiera querido estar 5 horas, se hubiera estado 5 horas. Punto. Esto es lo que hay. Más allá del incidente respecto al teleprompter, el incidente de la escalera mecánica y demás incidentes, a Trump lo caracteriza un estilo político basado en el espectáculo, en línea con su historia. Él mucho más un empresario del espectáculo de sí mismo que un empresario inmobiliario o, bueno, como lo presentan a menudo en los medios cercanos a él, un gran empresario, en realidad él varias veces quebrado y salvado por los Rockefeller, pero él siempre un espectáculo del show business, ¿no? De sí mismo en los reality shows. Y así comienza. Más allá de todas las cosas dichas, con sentido, sin sentido, un día blanco, otro día negro, lo importante para él aparece en el espectáculo, en la escenificación, y comienza como un humorista, con chistes. Y en eso él realmente bueno. Sí, bueno, claro, no. Es que tiene mucha práctica. Efectivamente. Acuérdate del show este que hacía en plan concurso de empresarios, emprendedores y tal. Claro, es que es un showman, es un hombre del espectáculo y entiende, como lo entiende por otra parte, el caso de Trump es especialmente grave, ¿no? Pero como lo entiende, no nos engañemos, todos los políticos occidentales que entienden la política como espectáculo. Sea Macron, sea Biden anteriormente, cuando estaba senil, es decir, sea Merz, todos lo entienden como espectáculo. De acuerdo, Fernando. El nombre del reality show, El Aprendiz, The Apprentice en inglés. Ahora, desde la introducción de la televisión en la política, la telepolítica, sin dudas la política presenta un costado teatral, de show business, ¿no? De espectáculo, un costado televisivo. Ahora, en el caso de Trump, Fernando, solo presenciamos eso y más allá de eso, toda su política aparece subordinada a eso, todo responde a eso. Si para el show, para el espectáculo, hoy debe realizar una declaración completamente desquiciada, echa la declaración y a los 2 días dicho exactamente lo contrario. Si para su concepción de la política debe comenzar supuestamente una invasión sobre Venezuela, la comienza, ¿sí? Después rectifica, no, para mí llama poderosamente la atención como líder del país más poderoso del mundo, ¿no? Un personaje con esta concepción y este accionar, una política completamente subordinada al espectáculo. Presentemos un poquito más de las declaraciones de Trump. Inmediatamente después de esto, acometió contra Brasil. Atención, esto en inglés, yo voy a realizar la traducción.
Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. Brasil enfrenta en este momento muy fuertes aranceles como consecuencia de su... voy a retroceder un poquito. Efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. Como consecuencia de sus intentos de interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos estadounidenses. With censorship, repression, weaponization, judicial corruption. Con censura, represión, politización de la justicia, corrupción. And targeting of political critics in the United States. Y enfocándose en críticos políticos, en críticos de sus políticas en los Estados Unidos. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader. Tengo un poquito de problemas contándoles esto porque debo confesarles, cuando estaba entrando aquí recién, Brazil was walking out. We saw him and el presidente brasilero estaba dejando el estrado y debo decirles, nos vimos. I saw him, he saw me, and we embraced. Yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? Por eso estoy pensando, por eso me puse a pensar, no puedo creer esto con lo que voy a decir en 2 minutos. But we actually agreed that we would meet next week. Pero finalmente acordamos que nos encontraríamos o que nos reuniríamos la semana próxima. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect. No tuvimos mucho tiempo para hablar, alrededor de 20 segundos nada I'm más. glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's available. Bueno, estoy contento de haber esperado porque pudimos hablar, tuvimos un gran diálogo, 20 segundos, hace 2 minutos, ahora tuvimos un gran diálogo y acordamos reunirnos. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me. Parecía ser un hombre, una persona muy agradable. I liked him. But if you... yo le gusté a él y él me gustó a mí. And I only do business with people I like. When I don't like them. Y solo hago negocios con la gente que me gusta. Cuando la gente no me gusta. When I don't like them, I don't like them. Cuando la gente no me gusta, definitivamente. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Pero por lo menos durante 39 segundos tuvimos excelente química. Es un muy buen signo esto. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back. Pero lamentablemente, pueden creer esto, en el pasado Brasil le puso aranceles a nuestro país y ahora nosotros estamos golpeándolos de vuelta muy fuertes. We're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. Como presidente siempre voy a defender los intereses de Estados Unidos y los derechos de los estadounidenses. I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. Y me entristece mucho decir que Brasil está haciendo todo muy mal y seguirá estando muy mal. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail just as... Solo estarán bien cuando trabajen en conjunto con nosotros. Sin nosotros van a fracasar. Others have failed. It's true. Como otros ya fracasaron. Fernando, todo tuyo. A ver, pues esto es muy de Trump, es decir, lo hace mucho. Es decir, el de fulano, mengano, Putin, Lula, quien sea, Xi Jinping... es un tipo muy majo, oye, me lo he encontrado, qué tipo más simpático, qué bien nos llevamos, ha habido química, no sé qué y tal, pero luego le voy a bombardear, le voy a poner aranceles, voy a exterminar su población, pero no es nada personal, es cosa de negocios.
como dirían en El Padrino. Esto lo hace mucho, o sea, no es nada nuevo. Lo de qué tipo más majo, pero vamos a destruir su país. Pero, a ver, no se preocupe, que a mí usted me cae bien. Aunque no vayamos a destruir su país, pero me cae estupendamente y tal. Entonces, pues bueno, si no se alinea usted conmigo y tal, si no hace lo que yo quiero, pues entonces, pues bueno, se queda usted siendo un tipo majo, pero su país va a estar destrozado. Esto lo ha hecho mucho y lo hace constantemente, más o menos, es el mismo guión, con variaciones. Y bueno, pues forma parte de esta política. A ver, Trump entiende la política, efectivamente, como un estar permanentemente en los medios de comunicación, acaparar titulares, como sea. Y hay que decir que esa forma de hacer política, desde el punto de vista personal, en general, le ha ido muy bien. Lleva ganado 2 elecciones, es decir, presidenciales. Luego, y de hecho, la clave del éxito, sobre todo de su primera elección, de su primer mandato, fue que con un presupuesto mucho menor que sus rivales en las primarias republicanas, como estaba todo el día diciendo burradas y estaba permanentemente en los medios de comunicación, él mismo reconoció que le había costado muy poco la campaña porque la campaña se la habían hecho los propios medios de comunicación atacándole a él. Es decir, eso sabe manejarlo muy bien. Y además sabe utilizar, que seguramente que es el mismo que utiliza en su casa a la hora de comer. Pero bueno, este lenguaje un tanto chabacano, pero muy popular. Es decir, se presenta, aunque el tipo no tenga nada digamos, de el clásico individuo que viene de la masa trabajadora o de la clase obrera y tal, y que ha subido hasta llegar a ser presidente. No, para nada. Este es un tipo de hijo de ricos. Es decir, pero conoce muy bien este lenguaje, digamos, populachero, que es el que utiliza. O sea, la imagen contraria, por ejemplo, sería la de Al Gore, un tipo estirado, con un montón de carreras, tal, no sé qué, un tipo culto, un tipo que jamás se dirigiría a su audiencia de esta manera, ¿no? Por poner un ejemplo así conocido. Bueno, pues que además pertenece a Al Gore, pues es a las dinastías políticas ya de Estados Unidos, es decir, a la aristocracia de la oligarquía norteamericana. Bueno, entonces, Trump cultiva esa parte cercana, digamos, populachera, y esto lo hace constantemente. Y a él lo que le interesa es estar permanentemente en los medios de comunicación. Y ya digo, no solo le ha dado éxito para ganar 2 elecciones, sino que hasta ahora, a pesar de que ha cometido tropecientos mil errores, no ha conseguido nada, ni en política exterior ni interior, prácticamente. Aún así, esto de estar todos los días diciendo cosas ha conseguido que el Partido Demócrata siga sin levantar cabeza. Es decir, de hecho, Fernando, con respecto a Brasil, su estrategia habitual de amenazas, ¿sí? Y de intimidaciones hasta comenzar una negociación y a partir de ahí, en esa negociación, conquistar sus objetivos. Tanto en el caso de Brasil como en el caso de Sudáfrica, ambos miembros del grupo de los BRICS, no generó el resultado deseado, sino todo lo contrario. Su política o su estrategia de intimidación determinó un giro hacia posiciones mucho más soberanas y mucho más unidas en el bloque de los BRICS, de parte de los 2 países más débiles dentro de los BRICS, como Brasil y Sudáfrica. Y su propia descripción de lo sucedido recién en el encuentro con Lula convalida este análisis, porque a pesar de las amenazas de establecimos aranceles y si no acompañan nuestra política, entonces descenderán aún más de su terrible situación, pero según él mismo, ya realizaron los acuerdos para una reunión y para comenzar una negociación en la cual no van a comenzar desde una posición mejor a la posición anterior al establecimiento de aranceles de Estados Unidos a Brasil, sino todo lo contrario, van a comenzar con un Brasil fortalecido, con un Lula capitalizando políticamente el enfrentamiento con Trump.
con lo cual esto de, por un lado, las intimidaciones y por otro lado, la política de siempre el espectáculo por delante de cualquier análisis político real, de cualquier estrategia más o menos cerca, sí genera efectivamente en las elecciones muy buenos resultados, pero después en la práctica de la política real, solo genera fracaso tras fracaso en todos los Ya. ámbitos. Pero la cuestión es, ¿qué quiere Trump? ¿Qué es lo que no sabemos? Yo no lo sé, ¿eh? Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que quiere, que a saber, no tengo ni idea. Es decir, pues, a lo mejor simplemente quiere pasar a la historia de cualquier manera, y eso seguro que lo va a hacer, es decir, aunque sea arrasando media humanidad. Bueno, es decir, también podríamos decir, bueno, está practicando una política del caos, la impotencia reconocida por parte, ya no tanto de Trump, como de buena parte de sus asesores, etcétera, de Estados Unidos como imperio en decadencia, hace que al final lo único que pueda generar es caos. Entonces, lo de los aranceles pues, forma parte de ese caos. También puede decir, yo lanzo esto de los aranceles, que la mitad, vamos a poner, digo la mitad por decir algo, que el 50% de los países me dicen que no y se enfrentan a mí, y el otro 50 tragan y les impongo lo que yo quiero, pues les acabo de imponer al 50% lo que yo quiero. Es decir... Sí, pero a los más débiles. A los más débiles es lo mismo. Claro, pero bueno, pero a los más débiles y no tan débiles. Es decir, porque también hay que... A ver, él yo creo que generaliza y hace muchas cosas de estas pues eso, de espectáculo y tal, pero no olvidemos, yo cada vez lo tengo más claro, y es que hay una línea que no sé si es la suya o de algún asesor o de quien sea, pero si te fijas, todos los caminos de su política exterior conducen a Roma. Es decir, en realidad no conducen a Roma, está la frase, en este caso conducen a China. Y lo que sí estamos viendo es que los aranceles a lo mejor, eran fundamentales. Ya sabemos que Rusia y China no iban a ceder ante los aranceles, faltaría más. Pero estaban dirigidas a otros. Lo que pasa es que lo pone de manera general para encubrir lo que es un ataque particular. Y estamos viendo que ese ataque particular ha sido y es contra el sudeste asiático, contra los países ASEAN. Está atacando. Mira, hoy mismo, nuevas noticias que venían de que Tailandia está nuevamente movilizando tropas hacia la frontera camboyana y ha habido un incidente, no sé si ayer, es decir, de que supuestamente, estas cosas ya sabes, como la cuenta uno, los tailandeses dicen que 4 o 5 soldados camboyanos dispararon, hirieron o mataron a no sé quién, o hirieron a algún soldado tailandés, los tailandeses no respondieron por prudencia, tal. Es decir, vuelta a agitar el problema creado artificialmente en la medida en que está detrás de Estados Unidos, de fronterizo entre Tailandia y Camboya, que viene de largo, pero que se está presionando. Y mira, ya sabemos, ya lo tenemos muy claro. Es decir, que lo de Nepal ya no hay duda ninguna, por si había alguna. Ha sido una revolución de colores y un golpe de Estado blando. Y ahora resulta que de los nuevos 5 ministros que han nombrado, 4 pertenecen a una organización, la tengo por ahí, que está financiada por la NET y por Soros. Descarado. Otro golpe a la India y a China. Que no tragáis con los aranceles, si los aranceles es un pretexto. Ahora os pegamos el golpe. El sudeste asiático, desconcertado. Hubo unas negociaciones con Vietnam que no sé cómo andarán ahora, pero que cuando ya estaba firmado el acuerdo, los norteamericanos se echaron para atrás, con lo cual los vietnamitas les han dejado descolocados. Bueno, están atacando a donde más le duele a China. No olvidemos una cosa, que cuando dice esto de que China que apoya a los rusos y que son perversos y tal, como condición secundaria o efecto secundario, la guerra contra los rusos, no olvidemos que la guerra contra los rusos, en la que se pretendía esta chifladura que la propone Brzezinski en los años 90, de llevar a una crisis tremenda a Rusia, que Rusia implosione como le pasó a la Unión Soviética y que a partir de ahí se trocee en varios cachos que serían controlables por Estados Unidos y por lo tanto controlar sus recursos energéticos. ¿Esto para qué se hace? Evidentemente hay una primera cuestión que es me quedo, que es lo que subyace a todos los conflictos actualmente, el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos. Vale, me quedo con una de las principales fuentes de recursos del mundo. Por otra parte, no solo me los quedo yo, se los quito a China.
Es decir, todo va dirigido contra China porque saben perfectamente que les va a derrotar es China, no Eso los demás. clarísimo. Ahora, la política de intervención de Estados Unidos en los países del sudeste asiático, por sobre todas las cosas, responde a la promoción de los sectores antichinos, a la promoción de las revoluciones de color, los enfrentamientos. La política de aranceles contra Vietnam, contra, ¿qué otro país ya Todos, convalidó un acuerdo con Estados Unidos? Bueno, todavía no todos ya realizaron no, pero acuerdos de quiero ese decir estilo. que los países a los que les ponían más aranceles eran a los del sudeste asiático, Bueno, tanto aliados como enemigos. bien, de acuerdo, pero eso principalmente con el objetivo de la reducción del déficit comercial, porque eso no genera un encolumnamiento político de esos países detrás de Estados No, hombre, Unidos. pero lo hemos visto con México. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Que son cosas distintas, Bueno, pero lo hemos visto. pero es el punto de que la política de intimidación y de Claro, patoteo a través de los aranceles a menudo genera el efecto contrario sí, al pero buscado. porque Estados Unidos, como pasa con los imperios en decadencia, es decir, sus dirigentes tienen una disonancia cognitiva y, digamos, por decirlo suavemente, que interpretan pésimamente la realidad o directamente es que están en una galaxia paralela y le están diciendo cosas unos y otros a Trump que son delirantes. Entonces, bueno, pues Trump se las cree, pero que en última instancia a lo que se va con esto de los aranceles no es tanto a conseguir una ventaja comercial como a imponer eh, sanciones secundarias encubiertas. Es decir, yo hablo con México, le digo, te bajo los aranceles si echas a los chinos. Eso es lo que se pretende. Ujú. Bien, ok, clarísimo tu punto. Interesante la justificación de los aranceles a Brasil, porque inicialmente los habían establecido como consecuencia de el juicio contra Bolsonaro, ya condenado, y ahora de repente los presentó como consecuencia de la intervención de los brasileros, el gobierno brasilero, contra las libertades de los estadounidenses. Hasta donde yo Es verdad. recuerdo, Bolsonaro carece de ciudadanía estadounidense, pero bueno, parte de la O sea, locura generalizada de Trump. claro, a Trump le da absolutamente igual que lo que diga sea verdad o mentira, o que coincida o no con la realidad. Es absolutamente indiferente. Y además habrá dicho, en esta lógica salvaje que tienen los norteamericanos, extremadamente pragmática, si fuéramos diplomáticos, lo diríamos de esta manera, habrá dicho, vamos a ver, Bolsonaro le han detectado ya cáncer y tal, este la va a palmar, se va a morir, ya no nos sirve, vamos a por otra cosa, vamos a buscar otra excusa. Básicamente, sí, sí. Bien, un poco más de Trump ahora sobre las propias Naciones Unidas. Esto sí subtitulado. These things instead of De nuevo. Para atrás had to nuevamente. do Ahora sí. these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Bueno, Completamente de Fernando. acuerdo con Trump. Otra cosa es que lo esté utilizando para lo que quiere. Pero Por otro lado, la sí, inutilidad de las Naciones Unidas responde a la promoción de las guerras por parte de claro, sí, sí, Estados sí, sí. Unidos. De Sí, hecho, sí, ¿quién rechazó en el Consejo de Seguridad sí. las resoluciones relativas a un alto el fuego en Gaza?
el mismo, Claro, los propios claro, Estados Unidos. pues a ver, si esto está claro, que decir, el tipo es un cínico absoluto, es decir, es Estados Unidos, que en el Consejo de Seguridad, quien veta todo lo que tiene que ver con Israel, no hay problemas, es decir, pero en la crítica, aunque ellos sean los culpables, eso es lo que no dice, o sea, lo que le falta por decir es, y además nosotros somos los culpables de que esto no funcione, pero efectivamente no funciona, es decir, porque, a ver, porque, y esto sí que es algo que, yo no sé, no se dan cuenta todavía algunos. Pero vamos, lo dice más claro, no puedo decirlo. El mundo funciona tal y como lo entiende el imperio, como lo entiende Trump, por la fuerza y el poder. Y el que tiene poder hace lo que le da la gana. Y punto. Y aquí se viene a soltar bellos discursos, pero luego no se hace nada, no se actúa. ¿Por qué no se actúa? Porque esto no tiene capacidad para actuar, no tiene poder real. Luego, como no tiene poder real, pues yo vengo aquí, los chuleo, les vacilo, que es lo que está haciendo en el discurso este. Vacilo a la gente, vacilo a los líderes mundiales, les tomo el pelo, es decir, y puedo decir lo que me da la gana, pues no va a ir a ningún lado. Luego yo haré lo que quiera, que a veces coincidirá con lo que digo o no, ¿qué más me da? Porque yo hago lo que me da la gana, porque el resto del mundo no puede, según la concepción esta imperial trumpista, porque el resto del mundo no me puede hacer frente, y ya está. Luego, cuando el resto del mundo, especialmente China y Rusia, sobre todo China, le da un toque, ahí se tienen que bajar las expectativas y callarse. Pero eso lo hace China y la India, si se quiere, y alguno más. Punto. Entre las 7 guerras terminadas por Trump, una de ellas, la mencionada en la última transmisión, la de la de Albania. Azerbaiyán contra Albania. Albania, sí, todo el mundo conoce esa famosa guerra. ¿Sí? La de Armenia contra Camboya. Camboya. Fue un conflicto histórico que, vamos, han escrito toneladas de libros sobre esto. ¿Qué es que le da igual? Quiero decir, lo que hay que entender es que además él encima se dirige al público norteamericano, que es el que le importa. El resto, lo que opinemos los analistas y tal, le importa un pimiento. Es decir, él se dirige al público norteamericano y que tiene un nivel, a ver, como el europeo, tampoco pensemos que el europeo es aquí la ilustración hecha carne, no. Pues absolutamente ignorante en temas de política exterior, con lo cual les puedo contar, si no saben dónde está Camboya, ni Albania menos, es decir, ni Armenia, ni Azerbaiyán, ¿qué más le da? Y lo de las 7 guerras, pues como si son 10. A ver, yo estoy casi seguro, contar no se puede nunca saber nada a ciencia cierta, pero yo estoy casi seguro de que no se lo cree, que él sabe que está vacilando, que es mentira, que está ahí de sarcasmo en sarcasmo y dice, venga, he acabado con 7 guerras y me tienes que dar 7 premios Nobel de la paz, uno por cada guerra. Les está vacilando, es decir, les está, pues eso, como cuando el chulo de barrio está allí vacilándoles, les está tomando el pelo, les está amedrentando, les está, pues eso, riéndose en su cara de los demás. Pues eso es lo que hace. Entonces, bueno, esa es su estrategia, su forma de vender las cosas y tiene que salir con esa, digamos, fortaleza fingida, porque realmente luego por detrás no hay nada de esa fortaleza en Estados Unidos, pero como con esa fortaleza del matón de barrio, porque el público norteamericano, el MAGA, sobre todo, los que le siguen, eso lo valora mucho, el matón de barrio. Quizás lo más interesante en cuanto a la intervención de Trump en Naciones Unidas haya aparecido en lo relativo a Ucrania. Aquí algunas de sus palabras al respecto, acompañadas después por un largo tweet o publicación en Truth, Sí. no tweet, no en X. Ahora la presentamos también, pero primero Trump sobre Ucrania. China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al continuar comprando petróleo ruso. Pero, inexcusablemente, incluso los países de la OTAN no han cortado mucho la energía rusa y los productos energéticos rusos, lo cual, como saben, descubrí hace 2 semanas y no estaba contento. Piénsalo, están financiando la guerra contra ellos mismos. ¿Quién demonios ha oído hablar de eso? En el caso de que Rusia no esté lista para hacer un acuerdo para terminar la guerra, entonces los Estados Unidos están completamente preparados para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos, lo que detendría el derramamiento de sangre, creo, muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean efectivos,
las naciones europeas, todos ustedes que están reunidos aquí ahora mismo, tendrían que unirse a nosotros adoptando las mismas medidas exactas. Bien, por cierto, antes de tu análisis, Fernando, el agradecimiento a los colegas del canal de Telegram El Ojo, quienes realizan los subtitulados, realizan las traducciones, en este caso con una voz de inteligencia artificial, esa no la voz de Trump, naturalmente. Muchas gracias a ellos y la recomendación a la suscripción al canal. Fernando, presentamos primero el tweet o la publicación en su propia red social, esta de aquí, si me acompaña la plataforma por alguna razón. Ahora sí. Bien. Traducción aquí. Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva 3 años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel. Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman y todos los demás problemas que afectan a su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás incluso ir más allá. Putin y Rusia están en graves problemas económicos y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que ésta haga lo que quiera con ellas. Mucha suerte a todos. Mamita. Bueno. Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. Otro video más antes de tu análisis de hace unos días respecto a las armas y el rol futuro de Estados Unidos en todo esto, ¿sí? The war. Spending any money on the war. The war is being funded by NATO. NATO is buying our equipment. In fact, I don't want to make money on that war. I don't want to, but we are actually making money on that war because they're buying our equipment, as you know. But NATO, as you know, and very important, is funding the entire thing. Bueno, Fernando, todo tuyo. Clarísimo. Es decir, a ver, hay que entender que cuando Trump dice la OTAN, dice Europa. Es decir, no. O si se quiere Europa y Canadá, que da igual, pero vamos, no está hablando de Estados Unidos. La OTAN la entiende como, sí, la organización que ellos dirigen, pero que como bien ha señalado aquí, y como lo dice en el post pero sí es que está claro. Luego tiene que, luego viene la parte literaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquí os cuento aquí una mentira, me invento una serie de cosas porque tengo que adornarlo. Pero aquí lo importante del tuit que hemos visto antes y lo que acaba de decir ahora, que ahora veremos más cosas, es: tras conocer y comprender la plena situación militar, económica de Ucrania y Rusia, tras observar los problemas que le está causando, creo, y esta es la parte importante, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, no dice con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original. Hagan ustedes lo que quieran. A mí, pero con eso, de la Unión Europea. Es decir, ya lo ha dicho en el vídeo que ponía, justo el último, pero si estamos ganando dinero con esto, estamos encantados de la vida, de que siga la guerra. A este perfil, digamos, relativamente bajo, que los europeos se arruinen, que los ucranianos desaparezcan, que sean extinguidos por la guerra, como diría Boris Johnson, hasta el último ucraniano, me parece muy bien. Porque ya digo, el complejo militar industrial norteamericano se está forrando, y más que se va a forrar. Así que ustedes sigan con esto, y luego ya viene la parte literaria, ¿no? Luego, pues eso digo, con el tiempo y paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, sí, de la OTAN entendida como Europa. Es decir, que es como la entiende Trump. Las fronteras originales pueden llegar a tal y pueden ustedes incluso conquistar más y media rusa, sí, media rusa y tal. Y se ve que a partir de aquí les está vacilando.
se está riendo de los de Zelensky, de los europeos, de Macron, de todos. Porque al final es de traca cuando dice lo de esto de Ucrania podrá recuperar su país en su forma original. No se lo cree ni él. O sea, él sabe perfectamente que no, porque ya lo ha dicho antes. Y toda su administración. Esto es literatura. Y luego sigue diciendo... a ver aquí. Podrá recuperar su país en su forma original. Y quién sabe, ya se está partiendo de risa en la cara de todos estos. Quizás incluso ir más allá. O sea, no solo recuperar Ucrania en su totalidad, sino una parte de Rusia. ¿Quién sabe? Hasta Moscú, oye, hasta Moscú, para poder, oye, por pedir que es gratis, es decir, bueno, pedir en este sentido. Y luego dice, Putin y Rusia están en graves problemas, están muriendo de hambre, tal, económicos. Tal. Dice, es el momento de que Ucrania actúe. No dice, es el momento de que Estados Unidos y Ucrania actúe, no, que Ucrania, ellos, los ucranianos. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. O sea, esto ya es de traca. Mira, uno está creando, Rusia está al borde de la quiebra económica y tal, no sé qué. Los ucranianos aquí muriendo por todos los lados, los rusos también, según el discurso habitual de Trump, ¿no? Bueno, bien. Oye, pero le deseo lo mejor a todos. Oye, pues estas cosas pasan, las guerras pasan y tal, y luego dice, seguiremos suministrando armas a la OTAN, que es lo que nos interesa, el negocio, el business, para que ésta haga lo que quiera con ellas, como si quiere redirigir la OTAN, es decir, los europeos, las armas, para hacerle una guerra, pues yo qué sé, contra Marruecos o contra Egipto, contra quien les dé la gana, es un problema. O sea, más claro no se puede ser. Incluso, Fernando, sí. Incluso en la cuestión de las sanciones, genera un esquema completamente cínico de nosotros estableceríamos sanciones terribles, pero sí y solo sí ustedes, los europeos, abandonaran la compra de petróleo ruso, lo cual no pueden muchos países de Europa, lógicamente, con lo cual establecen una condición imposible, a sabiendas de su imposibilidad, para no participar en las sanciones contra Rusia y aparecer como alguien externo, pero generando dinero a través de la venta de armas. Esto nosotros lo vaticinamos antes de que el comienzo de la presidencia de Trump, que Estados Unidos comenzaría un repliegue estratégico en Ucrania para redireccionar contra China, para canalizar su hostilidad en términos de política exterior contra China. Bueno, lenta la forma de Trump, porque hubiera podido determinar esto en su primera semana de gobierno, pero cada vez más evidente, ¿no? Claro, a ver, también hay que tener en cuenta que es lento porque tiene una oposición interna tremenda, incluso dentro de su propia administración, con lo cual tiene que ir... Pero, por ejemplo, mira, leía aquí unas declaraciones de Scott Bessent, hechas hoy, es decir, que es uno de los hombres fuertes de Trump, ¿no? Entonces, bueno, igual que Marco Rubio, que lo tienen muy claro, dice Marco Rubio, también en Naciones Unidas, en una de las entrevistas que ha tenido, reuniones, con, no sé si con Zelensky, bueno, ha tenido con muchas, con los rusos, etcétera. Dice, puntos claves de las declaraciones del secretario general Marco Rubio, tal, sobre la situación en Ucrania, en Naciones Unidas. El conflicto en Ucrania no terminará militarmente, sino en la mesa de negociaciones. Brindis al sol. Estados Unidos continuará haciendo todo lo posible para poner fin a la crisis de Ucrania. Brindis al sol. La crisis de Ucrania parece haber entrado en una nueva fase de escalada. Reconocimiento de lo que pasa. Trump mantiene la opción de endurecer las sanciones contra Rusia y suministrar armas a Ucrania. Es decir, mantiene la opción de... Y sí, va a suministrar armas a los europeos para que se las vendan a los ucranianos. Pero lo que dice Scott Bessent es más definitivo. Puedo decir una cosa, dice Scott Bessent. Estados Unidos no tiene intención de intervenir en ninguna acción militar ni en ninguna otra situación. Venderemos armas a los europeos y los europeos podrán entregárselas a Ucrania. No piensan hacer nada. Lo acabo de decir Scott Bessent. Repito, puedo decir una cosa. Estados Unidos no tiene intención de intervenir en ninguna acción militar ni en ninguna otra situación. Punto. No hay más.
Es decir, Sí. hagan ustedes lo que quieran. O sea, lo de entrar aquí... Los abandona, pero en el marco de una narrativa de gángster, de ¿Sí? patotero, de poder militar, pero los abandona y ya incluso los propios medios occidentales e incluso los ucranianos, después de tantas acciones de Trump en este sentido, palabras duras y después acciones en otro sentido, comienzan a parecer escépticos respecto a Trump. Inicialmente Zelensky respondió a las declaraciones de Trump con muchísima alegría, pululando, recorriendo los medios estadounidenses, celebrando el cambio de posición de Trump con respecto a Rusia. Ahora sí, ahora sí, Estados Unidos, ahora sí, Trump acompañará a Ucrania hasta la reconquista de Crimea y de todos sus territorios de acuerdo a las fronteras de 1991, pero los medios ya comienzan a presentar sus dudas, como por ejemplo aquí, en esto ¿de qué medio esto? Esto de Reuters, esto de Reuters. Ahora sí. Detrás de comentarios optimistas, algunos ven a Trump alejándose de Ucrania. Lo de optimistas aquí como traducción, en realidad, en inglés, behind bullish comments, como detrás de comentarios intimidatorios. Algunos ven a Trump alejándose de Ucrania. Primera lectura de un medio estadounidense sobre esta cuestión. Por aquí otra más, Fernando, atención a esta, de Telegraph británico. Trump se lava las manos en la guerra de Ucrania. Lo que a primera vista puede parecer un sorprendente cambio de rumbo, en realidad puede ser una mala noticia para Volodymyr Zelensky. Una vez más, la misma situación, palabras aparentemente en favor de Ucrania, pero los abandona ya sin más en las manos de los europeos. Y aquí la última, otra publicación mainstream, otra publicación estadounidense de los grandes medios, New York Times. Por aquí los ucranianos se muestran agradecidos pero escépticos tras el cambio de postura de Trump sobre la guerra. Si bien antes presionaba a Ucrania para que aceptara cualquier acuerdo, el presidente Trump afirmó que ahora creía que el país podía ganar. Algunos ucranianos parecían no tomar en serio su postura. New York Times, Fernando, esto, ¿eh? Claro, es decir, es que a ver, está muy claro, pues si lo hemos dicho aquí desde el principio, Trump lo que quiere es salirse del conflicto. Por eso, como tú bien señalas, pone condiciones imposibles a los europeos, como decir, no, si yo estoy dispuesto a ir y tal, pero primero ustedes ponen sanciones y luego cuando las pongan y yo vea que ya no compran gas ni petróleo, que yo sé que eso es imposible, o no pueden hacerlo porque se quedarían sin gas y sin petróleo, es decir, no, con el gas natural licuado que le vendemos nosotros no tiene suficiente. Es decir, como sé que eso es imposible y no va a suceder nunca, dice Ursula von der Leyen, te parte de risa, que en el 2027, sí, para el 2027 están las cosas. De traca. Pues entonces que, bueno, es decir, pues lo que se está es retirándose de una manera que no parezca que se retira, que no sea demasiado clara, aunque es evidente. Y por eso los rusos lo tratan con mucha condescendencia. Es decir, lo más que ha llegado a decir Peskov es decir, eso que ha dicho de que somos un tigre de papel, no, de tigre nada, somos un oso, y menos de papel y tal, pero ya está. Es decir, por hacer un poco el paripé, pero no dicen nada, pues porque están conchavados. Es decir, a Rusia le viene estupendamente que Trump haga todos estos paripés y ya veremos cómo esto no acabó aquí. Dentro de un par de semanas, pues estarán diciendo otra cosa, la que sea, es decir, la que se le ocurra, y dentro de un mes otra. Hasta que los rusos terminen destrozando a los europeos y a los ucranianos. Esto que tarda no solo este año, sino el año que viene, pues bueno, pero es lo que se quiere es salir. Y vamos, los rusos han puesto la alfombra roja, son los europeos los que están intentando
enredarle como sea. De ahí que su principal enemigo ahora en el tema de la guerra de Ucrania sea fundamentalmente los europeos, que son los que a los que se dirige fundamentalmente, digo, para decirles, no, primero cumplan ustedes lo que quieren con las sanciones que se han puesto a los rusos. Y cuando cumplan, ya haré yo lo que tenga que hacer. Sabiendo que eso no es posible. Porque ahora mismo los que le están tocando las narices son los europeos. Porque Zelensky da igual. Zelensky ya no es nadie. Pero, bueno, esto es lo que está haciendo. Y tiene que ir sobre todo lidiando con las triquiñuelas que le están montando, como lo de los drones, estos que aparecen por todos lados, después de los polacos, los rumanos, los lituanos, tal, los nórdicos, que si los noruegos, tal. Yo todos los días me asomo a casa, en el balcón de mi casa, no sé, que me aparezca un dron. Es decir, bueno, pues... Por acá, Fernando, un pedacito del muy buen discurso de Petro. De lo mejor que yo he oído. No deja que caigan misiles. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Bueno, muy bien Petro en la línea de aquel histórico discurso de Chávez, ¿no? De qué olor a azufre contra Bush hijo. Otra de las cosas... Es que tiene toda la razón del mundo. Es decir, y además, la principal acusación que hace, y todos los que están aquí, todos ustedes, son cómplices de ese genocidio. Todos los que están ahí sentados, salvo alguna rarísima excepción. Es decir, no solo está diciendo Estados Unidos, sino en el momento de la intervención dice eso. Y todos ustedes que están aquí son cómplices de ese genocidio. Y tiene toda la razón del mundo, porque al final no olvidemos, los países árabes, todos cómplices, en mayor o menor medida. Y podemos seguir haciendo un repaso de los países que tienen cierta capacidad, no digamos ya la Unión Europea, que son no es que sea cómplice, es, vamos, cómplice a la N potencia. Todos los que pueden hacer algo no han hecho nada, ni piensan hacer nada. Es decir, dejan, y claro, dejan a los israelíes y a los norteamericanos que hagan lo que les dé la gana, porque no tienen intención de hacer nada. Pero vamos, es decir, que esto es tan simple como que, creo que lo dijo también Petro, no sé si en esta intervención o en una intervención anterior y tal. A ver, si la ONU realmente fuera pues, un organismo eficaz y tuviera decencia, que no la tiene, son todos unos indecentes, es decir, ahora mismo un montón de países tendrían que estar apuntándose para formar un ejército e ir allí a luchar contra los israelíes. Esto lo ha dicho, y eso evidentemente no va a pasar, porque encima, ¿quién tendría que hacer el ejército? Los que menos tienen, Colombia, Venezuela y tal, no. Pero los que pintan, los que realmente tienen dinero y armas, estos no van a hacer nada, absolutamente nada, por diferentes razones. Con lo cual, lo que está diciendo que es de vergüenza ajena que esto esté sucediendo y que la gente, sabiendo lo que está pasando, esté mirando para otro lado. Apesta como apestaba la Europa y el mundo de la época de Hitler, de los años 30, cuando los europeos y los norteamericanos le hacían, digamos, le ovacionaban a Hitler porque estaban contentísimos a ver si se enfrentaba a la Unión Soviética y entre los dos se destrozaban, que era lo que querían. Luego les salió mal la cosa, pero es así. Es decir, igual que los norteamericanos y los británicos sabían que es lo que pasaba en los campos de exterminio y no quisieron hacer nada. Nada. Entre las muchas cosas sucedidas en el debate general, en la reunión de líderes, una de ellas también, Fernando, la reunión entre Milei y, muy cortita, y Trump,
verdaderamente providencial para el gobierno de Milei, acorralado al punto de que iba a comenzar en estos días la Argentina y por sobre todas las cosas el gobierno de Milei y los medios hegemónicos aparecían a la expectativa de esto, aparecían a la expectativa del mensaje de Trump y si finalmente el gobierno de Trump protagonizaría un salvataje del moribundo gobierno de Milei al borde de una crisis económica, financiera y política, al borde de una corrida cambiaria. Y finalmente Trump realizó esta declaración de apoyo. Thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina. Muchas gracias. Tengo muchas reuniones acordadas, pero quería encontrarme con el presidente de Argentina. Esto de la aclaración porque hasta el día de ayer habían rechazado el pedido de Argentina de una reunión bilateral. Hoy lo convalidaron y a los apurones realizaron esta declaración. And we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job. And quería encontrarme con el presidente, es un amigo, ha hecho un excelente trabajo. Para Milei, ahí atrás la traductora, porque él supuestamente, él quería el premio Nobel de Economía como supuestamente genio económico y no puede una palabra de inglés el tipo. Por eso la traductora ahí de este genio económico, el tipo, bueno, un graduado de una universidad privada, no más que eso, ni siquiera con una maestría, mucho menos un doctorado, una bestia, un burro, pero en Argentina considerado por sus seguidores como un genio de la economía. Así está capitaneando a la Argentina bueno, una nueva crisis existencial. Un poquito más de Trump. I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him. Voy a hacer algo que no suelo hacer, voy a apoyarlo públicamente. President, as you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And vendrá una elección y seguramente tendrá muy buenos resultados, así que lo vamos a apoyar en eso. to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. Para la gente en Argentina lo estamos apoyando un 100%, está haciendo un trabajo fenomenal. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get. Como nosotros, recibió un país destruido y lo está arreglando igual que nosotros, y Scott Bessent va a trabajar con ellos. Bueno, después de este anuncio sin sustancia en cuanto, de hecho, no respondió la pregunta posterior a esto respecto a la intervención de Estados Unidos en un salvataje. Respondió, vamos a apoyar a Argentina, pero no respondió completamente si con un salvataje financiero. Bueno, después de eso, Scott Bessent presentó la versión de una ayuda financiera a través de un swap de monedas por alrededor de $20.000 millones. Bueno, a través de la compra de bonos en el mercado primario y en el mercado secundario, pero de concreción respecto a esto, nada. Ahora bien, este apoyo generó inmediatamente una baja del precio del dólar disparado en los últimos días, una baja del riesgo país en Argentina, una baja y un aumento del precio de los títulos de la deuda, básicamente la situación de deuda argentina. ¿Qué determina esto? Efectivamente, la supervivencia del gobierno por un tiempito más antes de su inevitable final. La debacle, la declaración de la cesación de pagos y una corrida contra el dólar, contra el peso, contra la moneda nacional argentina. Esto solo retrasa lo inevitable de un modelo económico de entreguismo, de apertura, de pérdida de soberanía, de desindustrialización, de pauperización, de destrucción de la Argentina, de un gobierno como el gobierno de Milei, sencillamente un gobierno de ocupación. Esta la única situación, y recordemos el apoyo dado por Trump
a Macri a través del Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones de 2019, 50.000 millones de dólares, el mayor préstamo del Fondo Monetario Internacional otorgado jamás a nadie, y a pesar de ese enorme préstamo como salvataje para la pésima situación de Argentina después de la política de Macri, igual a la de Milei, solo que un poco menos rápida, bueno, a pesar de eso, Macri protagonizó una escandalosa derrota en las elecciones y su eyección del gobierno. Si querés algo, Fernando, vos... No, yo que tú sabes más de esto, a ver, yo he leído por ahí y tal, no sé hasta qué punto es rumorología, tiene algo de verdad o no, que, claro, como todas estas cosas vienen con condiciones, esto gratis no es, y que uno de los precios a pagar era que terminaran de una vez por todas echando a los chinos, y otra a convertir o hacer una base militar norteamericana en la Patagonia. Quiere básicamente, bueno, las cosas dichas por no solamente por los políticos estadounidenses, sino hasta hace poco por Laura Richardson, la comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos. ¿Qué quieren? Quieren el litio de la triple frontera con Chile y con Bolivia, quieren las tierras raras, naturalmente quieren el petróleo del yacimiento de Vaca Muerta y quieren también una base militar en Tierra del Fuego. Esto último va a generar muchas más reticencias en Argentina porque más allá de la posición política de cada quien, los argentinos carecen de simpatías, y lo remacho una vez más, carecen de simpatías por las bases militares estadounidenses, por ende, por eso hasta ahora nunca fue establecida una base militar estadounidense en Argentina, difícilmente puedan esto, a veces quizás pueden pueden de otras maneras, ¿sí? Con primero un observatorio, después el observatorio reconvertido, bueno, pero abiertamente esto no van a poder. Ahora, lo de la entrega de los recursos económicos, Milei lo convalida de punta a punta. Ya mismo a cambio de un poco de aire, de un pulmotor hasta las elecciones de octubre, y después de eso presenciaremos una devaluación terrible y naturalmente el empobrecimiento de los asalariados, de los trabajadores, de la gente de a pie. Esta otra de las situaciones, Fernando, en Argentina, y entre las situaciones cómicas sobre el final, por cierto, recordemos el debate de mañana del señor Fernando Moragón, nuestra primera polémica en el ciclo de polémicas, demoliendo mitos de la política, polémicas, así lo llamamos. Mañana, aquí lo quiero presentar un segundito, aquí la portada: Putin, ángel o demonio, polémica sin medias tintas, Fernando Moragón versus Joseph Haig. Mañana esta polémica, este debate en vivo, un debate a todo o nada, pero naturalmente de forma respetuosa y con argumentos, más que interesante para todo el mundo. Un poquito de esto, Fernando. I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. El policía hablando con Macron frenado ahí en su camino hacia las Naciones Unidas. Perdón, presidente, nos dieron la orden de que está viniendo la caravana del presidente Trump, entonces estamos cerrando todo y nadie puede cruzar al otro lado. If you don't see it, let me cross. Estoy viendo que no. No los veo, déjame llamar, y supuestamente llama a Trump, ahí la gente atrás, quizás mentira lo de la llamada, la gente atrás muerta de la risa por Macron ahí frenado. How are you? How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Hola, ¿cómo estás? Adivina qué, para mí todo esto es mentira, porque para mí... Sí.
él no puede llamar directamente a Trump de esta manera. Pero bueno, supuestamente lo llama. Hola, ¿qué tal, presidente? Adivine qué, estamos todos aquí trabados porque todo está organizado para el paso de su caravana. Bueno, finalmente no pudo nada más que unas selfies a la espera de esto y hay alguien con un beso en la frente dado. Atención. Bien. Esto, Y, a ver, lo de... tardó, sí, le hicieron recorrer 30 minutos andando, ¿eh? Aquí lo han maquillado con lo que me hago el selfie, qué popular soy, que seguro que estos dos están pagados. Algunos de los que iban con Macron ha dicho, venid aquí, os damos 20 euros a cada uno. Bueno, $20. Hacer el paripé para que el presidente esté. ¿Y este señor quién es? Bueno, a ver, esto hay imágenes, pues eso, que valen más que 1000 palabras y esta es una de ellas. Es el símbolo de lo que es Europa. La toman por el pito del sereno. O sea, un agente de policía, de policía le permite decirle al presidente de Francia en la calle que lo siento, pero usted no pasa. No, mire usted, es que soy el presidente de Francia y tengo que ir a no sé dónde. Me parece muy bien, me da igual, pero lo que tiene que pasar es mi presidente. A mí lo que le pasa a usted me importa un bledo. ¿Y qué hizo Macron? Pues aguantarse. ¿Por qué? Porque no es nadie, es un don nadie, es un pintamonas. Es decir, como solo son los líderes europeos, como lo es Europa. Es decir, es un continente de pintamonas. Es decir, no valen nada. Son engendros. Entonces, bueno, pues claro, se tuvo que agachar ante el emperador y ir andando. Y no queda más. Y bueno, no sabemos si estaba haciendo el paripé con lo del how are you, cómo estás, Trump y no sé qué, para que se demostrara qué tal. Pero en cualquier caso, mucho how are you, pero Trump le dijo, pues te vas andando. Si te lo dice la gente, te vas andando, colega. Es decir, porque eres lo que eres. Nadie. Un don nadie. Macron es un don nadie. Merz es un don nadie. Von der Leyen es una don nadie. Una doña nadie. Es decir, Steinmeier es un don nadie. Es decir, ¿por qué? Porque representan a países que no son nada. Que no pintan nada. Es decir, que son meros instrumentos, vasallos de Estados Unidos, que utiliza para extraer riquezas, las pocas que nos quedan, trasvasarlas a Estados Unidos, que eso lo estaba haciendo antes también Biden, y es lo que van a seguir haciendo, y por eso todavía les toleran algo. Y bueno, pero si no, ni eso. No son nadie. A ver si a la gente se le mete en la cabeza que Europa está acabada, se acabó, finito. Olvídense de Europa. La historia de Europa, digamos, del aumento y crecimiento de su poder hasta dominar el mundo a través de las grandes potencias nucleares, empezó hace 600 años, en el siglo XV, y se ha acabado. Es decir, ya está acabada, no es que se vaya a acabar, se acabó. Esto ya no es nada. Esto es un continente camino del empobrecimiento absoluto, de una tercermundialización como no se ha visto hasta ahora. Y estos tipos, además, encima, que son globalistas, están encantados de la vida de que van a dejar Europa hecho un erial. Es decir, y no hay problema, porque ya sabemos, Macron, pues vendrán los Rothschild y le reciclarán y le pondrán en algún puesto por ahí. Al señor Merz, pues más de lo mismo. En este caso, los de BlackRock. Sí, es que ya lo vemos, Christine Lagarde. Pero si Christine Lagarde lleva de cargo en cargo internacional pues un montón de años, primero como presidenta del Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, y luego pues le nombrarán otra cosa. Si es que, a ver, lo que no nos damos cuenta, los ciudadanos europeos, o no queremos darnos cuenta, es que a estos líderes les importa 3 pimientos lo que le pasa a Europa y a sus ciudadanos. Ellos lo que quieren es enriquecerse, es decir, entre otras cosas, vivir estupendamente. Se ha creado una clase europea de grandes eurócratas que viven de ello y, bueno, mantener este circo. Pero vamos, aquí se ve perfectamente que es que le toman, pues eso, el presidente de Francia, la potencia nuclear con derecho a veto en Naciones Unidas. Es que da la risa.
Es decir, si solo le falta que le pinten de payaso y le pongan un mono de circo aquí en el hombro a Macron. Bueno, aquí la misma situación vivida por el Pero presidente mira la cara de Erdogan de Erdogan. Turquía, pero los turcos con un poquito más de amor propio reaccionaron un poquito más fuerte los turcos. Atención. Ahí la custodia de Erdogan. Delante suyo cerrada una valla, por eso no podían el cruce. Ahí pasando la limusina. En algún momento, entre la custodia de Erdogan y la policía, algún ahí pedazo de turco, ese muchacho, Sí. de la custodia, ahí algunos tironeos con la valla, ¿no? Porque querían el cruce de Erdogan, pero a fin de cuentas lo mismo, Erdogan esperando ahí. Esto además connota un riesgo para la seguridad de estos líderes, ¿no? Sí. Porque durante todo ese tiempo ellos expuestos a un atentado, a un tiro de algún francotirador, a cualquier cosa. A ver, no sé qué. A ver, ¿por qué dices eso? Si todos sabemos que en Estados Unidos no hay francotiradores ni tiroteos. En absoluto. No sé si se me coge la ironía. Es decir, vamos, salen a tiroteo por día ya. Es decir, hoy ha habido otro, por cierto. No sé en dónde, ya no me acuerdo. A ver, me da igual, quiero decir, ya es una constante. Y se han cargado a 2 o 3 y el tirador, como siempre, se suicida. Que es una casualidad que todos estos tiradores se suicidan siempre. ¿Por qué será? Pero bueno. Fernando, querido, vamos a redondear la transmisión aquí. Por favor, ayúdennos con el like a quienes todavía no nos acompañaron con el pulgar arriba. Recuerden, mañana en vivo a las 9 el debate entre Fernando Moragón y Joseph Haig sobre Putin, ángel o demonio. Es el título, yo de moderador. Para alquilar balcones del debate del día de mañana. Espectacular. Así que todo el mundo invitado. Efectivamente, va a ser algo lo nunca visto. Esto es novedoso. Por lo menos en lengua española, en YouTube, yo no recuerdo nada parecido, o sea, ni remotamente. Demoledores y demoledoras, en 10 minutos comienza el programa de Eduardo Bior en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con retransmisión en nuestro canal. Hoy el título, el reconocimiento de Palestina rompe el cerco, programa de Eduardo Bior. Ahora en un ratito, no lo desaprovechen. Dicho esto, hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, chao.